Con relación a lo que son los sectores. Ya terminamos nuestro sector primario, vamos a iniciar nuestro sector secundario y de ser posible, poder ver el sector terciario. Todavía no tengo ninguna confirmación, pero le decía que ya terminamos nuestro sector primario y que gracias al sector primario, el sector industrial tiene su actividad específica. A este sector también se le ha denominado sector secundario o transformador. ¿Por qué? Porque aquí es donde se le da la transformación a toda aquella materia prima que el sector primario provee. ¿Cómo definir al sector industrial? Bueno, como ese conjunto de actividades que implican la transformación. ¿De qué? De alimentos y materias primas a través de distintos procesos productivos. El sector industrial es eso, transformación. ¿Qué más tenemos? Hay antecedentes en la historia, de acuerdo a lo que es la industria guatemalteca, y vamos a ver, por ejemplo, la época colonial, la reforma liberal, la revolución del 44, el período revolucionario del 54 y lo que es la integración centroamericana. Vamos a ver características generales de cada uno de estos antecedentes históricos. Comencemos con la época colonial. En la época colonial hay características como que aquí comienza a darse la producción artesanal. Se dice que en la época colonial hay una fuente de materia prima y también se instala la industria manufacturera. En esta época colonial, esas son las características importantísimas. En la reforma liberal, en el año 1871, aquí se crea el Ministerio de Fomento, pero este tiene una finalidad, la de protección y mejora del comercio, la agricultura, ganadería y otros. También se dan en este periodo las exhibiciones industriales, tanto en la comercialización como textiles y otros. ¿Cuáles fueron las primeras industrias aquí en Guatemala? La fábrica de fósforos, la cervecería alemana, la embotelladora La Mariposa, tejidos Cantel y jabones Aurora, por mencionar algunas. Todas estas tienen característica de haber principiado en aquel entonces con capital netamente guatemalteco. ¿Qué pasó en el 44? Bueno, aquí se da la modernización o se dio la modernización industrial. Ya en el año 46 se realiza el primer censo industrial. Y también en este año se emite la Ley de Fomento Industrial, la ley también de exención del pago de los impuestos. Aquí en este periodo se sientan las bases para el impulso de la industria en el marco de la modernización capitalista. Vea qué importante todas estas características. ¿Qué pasó en el 54? Aquí se da la construcción de la carretera al Atlántico. También todo el proceso de lo que es la industrialización se quedó estancado. No pudo desmantelar en este periodo al famoso seguro social. Y en lo que respecta al Código de Trabajo, se anularon sus reformas que ya se habían establecido. Se propusieron cambios que se delineaban con una nueva política económica.
La integración centroamericana en el 61. Aquí comienza a impulsarse la industria y se notan cambios cualitativos más importantes en nuestra economía. Los objetivos básicos de dicha integración fue la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir? Que se estaba velando por tener más industria que estar importando. También en este periodo se da la reducción de costos para cada uno de los países de la integración y esto significaba el evitar la división internacional del trabajo. ¿Cómo vamos a definir a la industria? Como esa actividad económica transformativa, cualitativa y cuantitativamente de materias primas. Eso es lo que hace la industria, transformar todo lo que le provee el sector primario. ¿Cómo se clasifica la industria? Bueno, hay clasificación por su nivel de desarrollo. Familiar o doméstica, la artesanal, la manufacturera y la fabril. Son 4 divisiones que hay específicamente para lo que es la industria. Veamos una por una. ¿Qué características tiene la industria familiar o doméstica? Bueno, podemos observar que tiene la participación exclusiva del grupo familiar. Esta actividad podría decirse que es complementaria a la agricultura. Todos los artículos que se producen son consumidos por el mismo grupo. Prevalece la cooperación familiar y el trabajo es fundamentalmente manual. Hay un uso de instrumentos, pero muy rudimentarios. Ojo, estamos hablando de la industria familiar o doméstica. ¿Qué características tiene la industria artesanal? La industria artesanal, vamos a decir que además del trabajo familiar, existe mano de obra retribuida ajena. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya comienzan a hacerse pagos por la actividad. La unidad productora es el taller artesanal. El jefe de familia es normalmente el maestro artesano. Todos los instrumentos de trabajo empleados en este gran proceso de transformación no siempre son rudimentarios. No existe división del trabajo. Estamos hablando de la industria artesanal. Hay las dos primeras manifestaciones que hemos visto corresponden a esquemas precapitalistas de producción. Pongan mucha atención con eso. La industria manufacturera también tiene características. Y aquí comenzamos a ver la división del trabajo. Ya se observan obreros asalariados. Aquí los obreros se especializan. También aquí en esta industria se da la introducción de instrumentos más evolucionados. La industria fabril. ¿Qué predomina? Predomina la fuerza que generan las máquinas. Se introduce la producción en serie. El trabajo es en sectores en escala relativamente grande. Hay necesidad de ciertas funciones básicas de la administración empresarial, como aquel gran proceso administrativo que en algún momento usted va a aprender en Administración 1. Ya aquí en esta industria fabril ya se habla de planificación, ya se habla de organización, ya se habla de integración, dirección y control. ¿Qué es esto? Todo un proceso administrativo. Clasificación de las empresas por la cantidad de trabajadores.
Se clasifican en gran industria, mediana industria y pequeña industria. Otra vez, gran industria, mediana industria y pequeña industria. Y lo específico aquí es la cantidad de trabajadores que lleva o tiene cada una de ellas. Por favor, ponga mucha atención con eso, por favor. La cantidad de trabajadores que conlleva cada una de estas en esta clasificación. Clasificación de las empresas por la cantidad de trabajadores. Se habla de, ok, creo que es lo mismo. A ver, Fabril. Ok, aquí estamos. El Ministerio de Economía también tiene cierta clasificación y el ministerio dice que existe microempresa, existe pequeña empresa y mediana empresa como tal. Cuando se refiere a la microempresa, dice que ésta realiza actividades de transformación y también servicios o comerciales, y que la participación directa está del propietario y con un máximo de 10 trabajadores. Ojo con eso, ojo con eso. La pequeña empresa, también la participación directa del propietario, pero con un máximo de 25 trabajadores. Valdría la pena que en un espacio que tenga apunte o haga un separado, una separación de este tipo de características para que lo tenga presente en algún momento. La mediana empresa, participación directa del propietario y con un máximo de 60 trabajadores. Y aquí nos terminamos con ese tipo de división. Pero hay otras clasificaciones a través de la materia prima que se utilice. Hay industria pesada, industria semiligera y ligera. Por el nivel de desarrollo en la producción, se dice que hay industria madura e industria de punta. ¿Dónde se localiza la industria? Se ha focalizado en el departamento de Guatemala principalmente. En el año de 1946 se hizo un primer censo y eso fue lo que arrojó el censo. ¿Cuáles son las causas en donde podemos observar estos tipos de factores en la localización de las empresas? ¿Por qué es que se ubican en ciertos lugares? Bueno, se ubican por los niveles de ingresos, por el transporte, por los servicios públicos y otros aspectos más que son relevantes para considerar en la localización de la industria. La estructura de la producción industrial en Guatemala se caracteriza por la producción de bienes de consumo, los cuales constituyen más de la mitad de la producción manufacturera total. ¿Cuál es la importancia socioeconómica? Hay muchas razones, eminentemente económicas y sociales. Y se dice que constituye una fuente fundamental de empleo a nivel nacional. Vean cómo es que este tipo de apartado podemos observar la importancia tanto a nivel social como económico de esta. La industria manufacturera ocupa
el segundo lugar después del comercio. Ojo, por favor. La industria manufacturera ocupa el segundo lugar después del comercio. La importancia de la industria es porque forma parte de esa gran cadena productiva con el sector primario, ya que éste le provee de materias primas. Otra vez, repito, el sector primario es quien provee todas las materias primas al sector industria, ¿sí? O al sector secundario. Pero, ¿qué es la producción artesanal? Vamos a verla bajo ese punto de la economía, en donde se dice que las artesanías siguen constituyendo un elemento de gran importancia en ese gran contexto socioeconómico, ¿sí? Esta producción artesanal tiene una connotación precapitalista también. ¿Qué antecedentes hay? ¿Cómo se puede dividir? Se divide en tres grandes grupos. Aquel grupo indígena y prehispánico y aquella dominación española y por último la penetración de las influencias externas. Esos son tres antecedentes importantes. Las artesanías, pues, tienen importancia dentro del sector turístico y las exportaciones. ¿Por qué tienen importancia en la parte turística y en las exportaciones? Mucho de la artesanía gusta a los turistas cuando están aquí en Guatemala. Y también hay exportaciones en este sentido para otras empresas en el extranjero. Las artesanías se dice que son pequeñas empresas individuales, en donde el proceso productivo es predominantemente familiar. Es predominantemente familiar. ¿Qué dice Segeplan? Segeplan maneja ciertas características para lo que es las artesanías. Segeplan dice que aquí se utiliza herramienta de mano. Dice también que las artesanías, las tareas que se realizan, el artesano lo hace él mismo y que los establecimientos o talleres ocupan a más de 4 personas. La inversión total en este segmento, según Segeplan, no excede a 5,000 quetzalitos. Por favor, tome nota de estos datos, son importantísimos. ¿Quién lo dice? Lo dice Segeplan. La producción artesanal tiene caracterización y la caracterización es la siguiente. Es de bases familiares específicamente. El taller artesanal está ubicado normalmente en la casa de habitación. ¿Quién participa? Mamá, papá e hijos. También otra característica es que muestra escasa incorporación a innovaciones tecnológicas. La producción artesanal son pequeñas empresas individuales. Hay organización incipiente, ¿qué quiere decir? Que es baja. Se le dificulta a estos personajes que se dedican a la producción artesanal a acceder al mercado financiero. Carecen de una política pública y que orienta
orientada a promover y desarrollar el sector artesanal del país. ¿Qué quiere decir? Que hay problemas para el acceso financiero a créditos y también en lo que es política pública para este tipo de sectores. La actividad artesanal se practica como una actividad complementaria a la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que no obstante que la gente se dedica a la producción artesanal, también se dedica a la agricultura. Importancia socioeconómica de la producción artesanal. Desde ese punto de vista cultural, constituye un producto de las condiciones étnicas de un determinado sector de la población. Y también todo esto plasmado en la expresión tradicional y el folclore. La producción artesanal, desde un punto de vista económico, guarda mucha interrelación con el turismo receptivo. El turismo receptivo no es más que el que recibimos aquí en nuestro país de cualquier parte del mundo. De cualquier parte del mundo. El turismo emisor es aquel que sale del país. Todo aquella persona, aquel guatemalteco que sale del país es turismo emisor. Todo esto va íntimamente ligado en la producción de artículos folclóricos que generan empleo y ocupación. Pero déjeme ver como hoy. Bueno, vamos muy bien. Y todavía nos queda bonito tiempo. Bueno, creo que vamos avanzando. Bueno, sigamos. Sigamos. Desde el punto de vista productivo, la artesanía se concibe como una actividad industrial, ya que las unidades productoras de bienes son similares a lo elaborado por las industrias manufactureras, aquellas llamadas fabriles. Emplean insumos y procesos productivos similares, aunque en ciertos casos los márgenes de ganancia y el mercadeo de esa producción sea realizada en condiciones totalmente diferentes. Tipos de artesanos que se identifican. Hay tres tipos. Aquel artesano que dedica todo su tiempo a la actividad artesanal y que en última instancia compromete su producción con uno o más intermediarios. El otro artesano que hace de la artesanía un trabajo complementario de sus labores agrícolas. Y el tercer artesano que es productor y comerciante. Destina su producción directamente al consumidor o al comerciante mayorista. Principales productos artesanales. Está el del cuero, la plata, el jade, el bronce, el bambú, palma y maguey. Mire cuántos productos son tratados en este rubro de los artesanales. También aquí existe un marco legal, un famoso decreto 141-96, que establece que el Estado debe apoyar a la actividad artesanal. También el Estado debe propiciar la organización mediante un registro.
También el Estado tiene la obligación de capacitar al artesano. Así también que se logre divulgar sus productos artesanales y tienen una gran fortaleza o ventaja que son exonerados del pago de aranceles, aranceles de importación y exportación. ¿Qué es eso de aranceles? Son los impuestos, impuestos que se pagan tanto en la importación como en la exportación. Entramos a la agroindustria. La agroindustria es esencial porque aquí se transforman las materias primas orgánicas e inorgánicas. ¿Proporcionadas por quién? Por el sector primario. Otra vez, el sector primario es quien provee las materias primas a lo que es la industria. Pero la agroindustria tiene un objeto y es transformar la materia prima que proviene de la tierra, también del mar y los bosques en productos terminados. ¿Cuáles son las características de la agroindustria? Se dice que en la agroindustria utilizan productos agrícolas en sus procesos, incorporación de factores productivos. Aquí se genera el mayor valor agregado. También se aprovechan aquellas ventajas comparativas y se garantiza los precios mínimos. Escuche lo que hace la agroindustria. Mire qué características más importantes. ¿Cómo se divide la agroindustria? Primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. El primer nivel, aquí se reciben materias primas directamente del campo y se transfieren sin ninguna transformación, tal cual la naturaleza se los da, como frutos, legumbres y otros. Así es como lo trasladan. No hay ninguna transformación. Segundo nivel, ya aquí hay cierto nivel de procesamiento. Las carnes, entre otros ejemplos. Tercer nivel, transfieren al consumidor un producto que ha sido procesado, conservado y envasado. ¿Como cuáles? Los alimentos y bebidas, granos y aceites comestibles. Tipos de agroindustria: la molinería, los ingenios azucareros, los beneficios de café, las fábricas de aceite y grasas comestibles y todos aquellos productos enlatados y envasados. ¿Cuáles son los incentivos para el fomento industrial? Hay instrumentos legales. Se denominan incentivos fiscales. ¿Qué es eso? Son todas aquellas exoneraciones de impuestos a ciertas actividades económicas. Por favor, incentivos fiscales son esos instrumentos y que han sido fomentados para el desarrollo de la industria como tal. Perdón. Dentro de esos incentivos se habla de dos modelos. El modelo de las maquilas y las famosas zonas francas. Dos modelos, las maquilas y las zonas francas. Hablemos que en el año de 1973 se emitió una ley que a través de ella se creó la Zona Libre de Industria y Comercio denominada SOLIC en el puerto Santo Tomás de Castilla. ¿Cuál es el fin de esta SOLIC? Promover el desarrollo industrial
y comercial del país. Ese es el fin, el objetivo o el propósito. Cuando se está en este tipo de apartados, estamos hablando de el SOLIC, cuando se está en este tipo de apartados, hay exenciones. Este tipo de empresas que se acogen a este tipo de modelo están exentas al impuesto sobre la renta, al impuesto al valor agregado, al impuesto de timbres fiscales. Hablemos del otro modelo, las zonas francas. Hay un decreto, el decreto 6589. Este tiene un objeto: incentivar y regular el establecimiento en estas zonas y que promuevan el desarrollo nacional, fortaleciendo el comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología. Se entenderá entonces como zona franca el área de terreno física delimitada, planificada y diseñada, sujeta a un régimen aduanero especial. ¿Para qué? Para la producción, comercialización de bienes, pero ojo, para la exportación o reexportación. Y también se incluyen aquellos servicios que son vinculados con el comercio internacional. Debe tener mucho cuidado con esto, porque se habla que las zonas francas son específicas para exportación y reexportación. Las zonas francas pueden ser públicas o privadas. ¿Cuál es la organización de las zonas francas? Existe una entidad administradora y los usuarios como tal. La entidad administradora es la encargada de invertir, organizar, desarrollar y administrar. ¿Y los usuarios entonces? Todos aquellos individuales o jurídicos autorizados por el Ministerio de Economía para operar en esas zonas francas. Los usuarios entonces pueden ser individuales o jurídicos autorizados. Estos pueden ser industriales, de servicios y comerciales. En el área de los industriales están aquellos que se dedican a la producción o ensamble, y todo para la exportación o reexportación. Y también se incluye la investigación y desarrollo tecnológico. En el área de servicios, todo aquello vinculado al comercio internacional. Y en el área comercial, aquellas mercancías que son destinadas, ojo, a la exportación y la reexportación, sin que cambie su característica del producto. ¿Qué quiere decir? Que no tienen que tener ninguna modificación, alteración. Hay un modelo creado para todo esto, según decreto 2989, tanto para la exportación y lo que es la maquila. Se exonera de pagar derechos arancelarios e IVA durante 10 años, y también el ISR, el impuesto sobre la renta, y que contengan como mínimo el 51% de mercancías extranjeras. Ojo. Este decreto 2989 va enmarcado a lo que es la maquila específicamente. Exonera de pagar derechos arancelarios e IVA, y durante 10 años el impuesto sobre la renta.
¿Quiénes están aquí? Bueno, todos aquellos que son beneficiados por empresas que prestan servicios como los call centers y aquellas que se dedican a servicios agrícolas, por ejemplo. Bueno, nos dio chance de llegar al sector servicios. Creí que no nos iba a dar chance. Entonces, sigamos. El sector servicios debemos entenderlo con aquellas demandas o requerimientos, como aquello que se llama comunicación, aquello que se llama transporte, aquella actividad financiera, el comercio y en general toda aquella actividad enmarcada dentro de este sector. A este sector se le llama terciario, ¿sí? Es parte de aquellos tres sectores que iniciamos hablando en esta unidad. Hablemos del turismo. Este es un subsector de ese sector servicio que comprende serie de actividades que realizan las personas durante su viaje y estadía en lugares distintos en su entorno habitual. Pero ojo, ojo, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año y que es con fines de ocio, por negocios y otros motivos, y que no son remunerados en ese lugar visitado. Ese es un detalle importantísimo. No son remunerados en el lugar visitado. Pues entonces no es turismo, ¿verdad? Desde el punto de vista económico, es esa actividad que promueve y fomenta esa circulación de dinero, especialmente divisas. Ahí se recuerda que aprendimos el término divisas en otro momento. A esta industria o a este sector se le ha dado en llamar industria sin chimenea. ¿Por qué? Porque dice que el servicio no contamina y por eso es que se le denomina de esa manera. Al que hace turismo se le denomina turista. Y vamos a ver a qué se refiere el turista. Turista es aquel nacional y el extranjero residente. ¿Quién lo dice? Lo dice el INGUAL. Con fines de recreo, deporte, salud, estudio y demás. Y que se traslada de un lugar a otro dentro de la República y así como al extranjero con los mismos fines y ingreso al país. ¿Qué dice el Organismo Mundial del Turismo? ¿Qué dice? Un visitante, ya sea interno, receptor o emisor, se clasifica como turista o visitante que no pernocta, quiere decir que no duerme en esa localidad. Pernoctar quiere decir que duerme en esa localidad. Otra vez, la Organización Mundial del Turismo dice que un visitante interno, receptor o emisor se clasifica como turista porque duerme en esa localidad, ¿sí? Y eso también incluye la permanencia durante 24 horas en esa localidad. ¿Cuál es la importancia para la economía de nuestro país? Bueno, a través de una política nacional para el desarrollo turístico sostenible en Guatemala, a través de esta política es que se le ha dado la atención correspondiente a este tipo de sector. Para la promoción del turismo, aquí hablamos de una actividad económica de mucha importancia. ¿Por qué? Porque es generadora de divisas por turismo receptivo, todo aquel turismo que recibimos. También se promueve el comercio dentro de la producción artesanal y eso es bueno para el país. Y también
otra importancia que genera empleo. Con esa atención directa al turista o de manera indirecta a través de todos los servicios que se puedan brindar, como el transporte y la comunicación. Turismo que se va. Son los residentes en Guatemala, pero que se van a otros países por un tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos. Y también no debe ser remunerado, sino no es turismo emisor. Turismo receptor, todos los visitantes que llegan a Guatemala, que visitan nuestro país por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos no remunerados. Formas de turismo. Existen 3 formas. Hoy tiene una relevancia lo que es el ecoturismo, turismo comunitario y lo que se le denomina agroturismo. El ecoturismo, aquellos turistas que nos visitan en algunas áreas en donde se identifica como áreas protegidas. El biotopo, por ejemplo, refugio del Quetzal en San Rafael Pie de la Cuesta, por mencionar algunos. El turismo comunitario es la visita a esas comunidades pequeñas y que en algún momento le reciben en su casa a estos turistas y que permiten ese acercamiento para conocer sus costumbres y otros aspectos más. El lago de Atitlán es un ejemplo. Agroturismo, innovadora forma de hacer y ofrecer turismo. Esta parte me gusta mucho. En las fincas dedicadas a cultivos, aquí en Guatemala ya existen muchas, pero muchas fincas que hacen agroturismo o ecoturismo. Por ejemplo, en cultivos como el café, cacao, también existe una caracterización. El turismo es cultura, promueve la conservación y el desarrollo de los cultivos. El impacto en el medio ambiente es bajo y casi nulo, y al final genera beneficios. Es importantísimo percatarnos que este agroturismo no daña al medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que es amigable con el medio ambiente. Fincas de agroturismo en Quetzaltenango, en Zacatepeques y en Alta Verapaz. En Xela, la finca Patrocinio. En Zacatepeques, la finca Capeuleu. Y en Alta Verapaz, la finca Liseldorf. Hay muchas más. Hay muchas más. Hablemos de la balanza y la oferta turística de Guatemala. Hemos venido hablando de la balanza turística o de la balanza comercial infinidad de veces. Y aquí es el mismo asunto. Aquí es el mismo asunto. Hablamos de balanza. Tiene que haber un A y un B. Y en esta balanza y oferta turística se analiza esa situación entre los turistas que ingresan al país y los que salieron. ¿Eso qué quiere decir? Que esta actividad de ir y venir, eso repercute en la recepción de divisas o la fuga de divisas por este concepto. Así es que, por favor, mucho ojo con esto. Cuando hablamos de ese saldo de la balanza turística, no es más que esa
diferencia o esa suma algebraica entre los ingresos y egresos. Obviamente, siempre, siempre, siempre va a ser favorable cuando hay ingresos y no egresos de turistas. ¿Por qué? Porque hay fuga de divisas. Oferta turística en Guatemala. Todo esto forma aquellos elementos que nuestra bella Guatemala puede ofrecer a la atención del turista. Hay una infraestructura, por ejemplo, que el turista hace uso de alojamientos, servicios, y todo esto conlleva aspectos como la alimentación, la recreación y muchos aspectos más. Mercados y museos, un montón. Guatemala cuenta con muchos museos de historia, arqueología, natural, de arte moderno y el Ixchel de traje indígena. Mire cuántos museos cuenta Guatemala. Hoy día se habla de clúster, el clúster del turismo en Guatemala. ¿Qué es eso? Clúster es un grupo, una gama de empresas relacionadas con esta actividad. Cuando interactúan y ven esa competencia, tienen incidencia en ese incremento en su especialidad, en su calidad y en su productividad y desarrollo. La conformación de clúster ha tenido hoy día una importancia relevante. En el ámbito de ese desarrollo turístico, pues una tendencia que es impulsada por una política nacional del turismo. Se impulsará a través de la conformación o fortalecimiento de estos grupos por servicios para que gocen de alojamiento, alimentación, tours especiales y otros aspectos más. En el marco geográfico, en todas las regiones y rutas en donde se pueda dar el turismo como actividad específica. Productos turísticos, turismo rural sostenible, turismo cultural y también de la naturaleza, deportes y aventuras. Y así sucesivamente, todo esto es lo que hoy día, a través de este desarrollo turístico sostenible, se ha determinado y para fortalecer estos grupos o esta gama de negocio. La famosa globalización. La globalización hoy día debe entenderse como el capitalismo. Hablar de la globalización no es más decir que es un nuevo orden económico y social, en donde lo que ha provocado específicamente es aquello que se llama internacionalización de los procesos de producción. Pero busca algo la globalización, sí, propugna por ese libre comercio, pero a nivel internacional, atendiendo al patrón de aquellas ventajas competitivas. Todo esto incluye la liberación de los capitales y de los servicios. La globalización es esto. Usted tuvo que haber aprendido en socioeconomía este tipo de concepto, este tipo de tendencia que ya estamos viviendo en ella. Hay variables importantísimas en este gran modelo. Se habla de la productividad, se habla de la competitividad y se habla de la
regulación. También tenemos los llamados bloques económicos. También es parte del curso de socioeconomía general. Los bloques económicos no es más que esa unión de mercados a nivel mundial. La unión de mercados a ese nivel no es más que los países de todo el mundo se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo para poder lograr tratados que hoy día se llaman tratados de libre comercio, en donde se dan integraciones, uniones, tanto bilaterales y también de cooperación. Todo esto se integra por la necesidad de enfrentar la competencia provocada por otras naciones. Guatemala tiene tratados de libre comercio con otros países y se habla de, por ejemplo, la conexión con lo que es RD, la República Dominicana, República Dominicana, ¿sí? Y también con Estados Unidos. Entonces, los sectores productivos en Centroamérica, se dice que hay similitudes entre los países centroamericanos y que también se localizan en el ámbito económico. Y con esto, mis estimados alumnos, estamos terminando nuestro curso de recursos económicos de Centroamérica. Qué bueno, la verdad creí que no me iba a dar chance de terminar la parte del sector servicios. Pero qué bueno que lo logramos. En una forma maratónica, pero lo logramos. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía tenemos unos minutos para que Vivi nos haga el favor. Ya les compartió los cuadros, ya compartiste. Es importante que conozcamos qué recurso o qué energía es parte de la fuente renovable y qué energía es no renovable. Y con base a esa clasificación, podíamos ya determinar ese término porcentual. Siguiente pregunta. Indique qué fuente de energía representa el mayor valor en términos porcentuales para el año 2017. Entonces, ¿cómo les fue en el promedio de cada energía? Aquí lo que tenían que realizar era sumar del 2015, 2016, 2017 y dividirlo dentro de 3. ¿Cuánto les dio acá? 261.92 en el primero. Sí, igual me quedo. Gracias. El siguiente. 320.99. Solo me cuentan cómo les fue en donde había que clasificar las fuentes renovables y no renovables, por favor. ¿Tienen alguna duda? Esa parte sí me costó un poco. Muy bien. Pues estuve buscando en internet. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí, si ustedes me indican, nos vamos a ir de manera rápida determinando estos promedios, entonces necesito que ustedes me colaboren y así, en la parte donde hay que determinar esos porcentajes, nos vamos a ir despacio, por si alguien no lo hizo de esa manera, sino que solo le sacó el porcentaje a cada recurso y no lo dividió o no clasificó esa fuente renovable y no renovable. ¿Les parece? Ustedes me indican, por favor. Sí, licenciada, por favor. Gracias. Bueno, entonces, en la solar. 221.08. Gracias. 5.129.55.
Biogás, 26.99. gracias. Aquí les voy a presentar mis resultados. Si no tienen lo mismo, me indican. ¿Tienen alguna duda con este promedio? No, licenciada, todo claro. Gracias. No, le digo, tenemos igual. Bueno, entonces cuando nos pidan los promedios, ustedes lo que tienen que hacer es sumar y dividirlo dentro de la cantidad que nos están dando, dentro de los años, de la cantidad dentro de los años que nos están proporcionando. En este caso eran 3 años, entonces lo íbamos a dividir dentro de 3. Si hubieran sido 5 años, dentro de 5. Entonces el siguiente ejercicio donde les explicaba de que teníamos que establecer esa participación en términos porcentuales, teníamos que determinar fuente renovable y fuente no renovable. Por lo tanto, pongan mucha atención a lo que se debe realizar acá. ¿La energía geotérmica es renovable o no renovable? Renovable. Siguiente. ¿La eólica? Sí, es renovable. ¿La energía solar? Renovable. Renovable. ¿Hidroeléctrica? Renovable. ¿Biogás? Renovable. Renovable. ¿Biomasa? Renovable. ¿El sin gas? Yo ahí lo clasifiqué a partir de ese para el último, no renovable. Muy bien, gracias. Aquí deben de tener cuidado. El gas natural, carbón mineral, el petróleo, lo que es el búnker y lo que es el diésel, iba a ser no renovable. Por lo tanto, sumen estas cantidades y me indican cuánto les da. ¿Lo hicieron de esa manera? No, licenciada, yo lo hice. Determinaron 249.75 dividido en 12.522. No, yo lo hice en general, así como a base de los promedios, le saqué a la geotérmica, eólica, solar, el porcentaje de cada uno. Muy bien, muchas gracias. Aquí le teníamos que determinar para cada año, entonces lo vamos a trabajar con ustedes. Por favor, sumen lo que es geotérmica, eólica solamente del año 2015. La energía solar, energía hidroeléctrica, biogás, biomasa.
¿Ya tienen datos? ¿Cuánto les da? A mí me queda con 7.730.77 las energías renovables del año 2015. Muy bien, muchas gracias. Aquí es importante que ustedes conozcan la clasificación, si la energía geotérmica pertenece a la renovable o no renovable. Ustedes deben clasificar cada fuente. Por lo tanto, ¿alguien sería tan amable de decirme qué es el recurso o la energía de syngas? O también conocido como gas de síntesis. Porque aquí en este caso no nos va a afectar el resultado, pero ustedes deben conocer si es renovable o no renovable. Si ustedes pueden darse cuenta, tenemos una participación de 0, como el dato 0, pero ustedes tienen que estar seguros si es renovable o no renovable, por favor. Es renovable. Gracias, Wilson. Entonces, ustedes deben hacer esa clasificación, preguntarse, ¿la energía es renovable o no renovable? Entonces, como dice Wilson, en este caso lo vamos a tomar dentro de la energía renovable. Entonces, ahora sumen lo que es la energía no renovable, que es el gas natural, carbón mineral, el petróleo, lo que es el búnker y el diésel, y me dicen cuánto les da. Por favor. Me dio 4.791.62. Sí, a mí me da Muy igual. bien, muchas gracias. Ahora necesito de que esa cantidad, 7.730.77, lo vamos a dividir dentro del total. Y me dicen cuánto les da. A mí me queda 0.62. Muy bien, muchas gracias. Como se recuerdan que estábamos hablando de porcentaje, lo vamos a dividir, a multiplicar por 100. Entonces nos quedaría 62, o muy bien, 61.74, si ustedes lo quieren dejar en decimal. Ahora me pueden dar el dato de la energía no renovable, que sería 4.791.62 dividido en el total del año 2015, por favor. El porcentaje sería 38.26. Así es, muchas gracias, 38.26. Entonces, básicamente en este ejercicio era lo que tenían que realizar, conocer qué energía entraba en la energía renovable y qué energía era no renovable, y con base a esos datos, a esa sumatoria, iban a determinar ustedes su participación para el año 2015, 61.74 y 38.26. ¿Tienen alguna duda con estos datos? No, licenciada, ahorita sí yo lo comprendí. Yo pensé que era el rango desde el 2015 hasta el 2017, era tomar todos los años. Muy bien, muchas gracias. Sí, como vamos a conocer esa participación para cada año, para 2015, 2016 y 2017. ¿Todo claro hasta acá, compañeros? En esa parte también me había confundido por eso, Lick. Entonces ahí solo lo tomamos individualmente, no lo tomamos todo junto. Así es. Primero lo que tenían que hacer era clasificar cada fuente
y después realizar los cálculos matemáticos. Primero era analizar qué fuente pertenecía a no renovable y qué fuente es renovable. Después de hacer el análisis, ustedes debían hacer los cálculos matemáticos. Muy bien. Mírenme este dato. Para el año 2017 teníamos 75.28 y 24.72. Por lo tanto, indique qué fuente de energía representa el mayor valor en términos porcentuales para el año 2017. Para el año 2017, ¿cuál fue la energía que representa ese mayor valor? La energía renovable. Muy bien, con 75.28. Ahora bien, tenemos 75.28 y 24.72. Si se dieron cuenta, estos datos los determinamos con base a la información del cuadro que nos presentaron de las diferentes energías. Ahora bien, si observamos el siguiente ejercicio, nos dan datos en gráfica. Podemos observar que la fuente renovable tiene una participación de 24.72% y la fuente no renovable, la no renovable es de 24.72 y la renovable fue de 75.28. Aquí podemos observar ya los datos de manera en gráfica. Si se pudieran dar cuenta, estos datos los determinaron con base a este cuadro. Y de esta manera aquí ya clasificaron qué tipo de energía era no renovable y qué tipo de energía era renovable. Y aquí ya nos están dando esa participación, esa composición de la generación acumulada para el año 2020. Esa generación tuvo un total de 11.122.06 y podemos observar su participación. Y el siguiente cuadro era la participación de esas energías según cada mes. Y nos daba geotérmica, eólica, solar, hidroeléctrica, biogás y la biomasa. Aquí nos presentaron gráficas de los datos con los datos que nosotros ya obteníamos. ¿Se pueden dar cuenta? Aquí tenemos ese resultado. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien, entonces ahora vamos a analizar las gráficas. Luego de que nosotros ya realizamos el análisis correspondiente para cada energía, para cada recurso, tanto renovable, no renovable, hacemos nuestros cálculos matemáticos y solo con estos datos nosotros podemos ya hacer gráficas. Se dan cuenta que solo con estos datos podemos ya realizar nuestras gráficas y analizar esas gráficas. Entonces tengan cuidado. Miren que solamente con estos cuadros ya podemos hacer gráficas, podemos analizar. Por lo tanto, indique cuál es la fuente energética que representa el mayor valor en términos porcentuales. Con base a esta gráfica. Energía renovable. Muchas gracias, con 75.28 de participación. Aquí teníamos que definir brevemente la fuente que representó ese mayor valor en términos porcentuales y como decimos que es la energía renovable, muy bien conocemos que las fuentes renovables son aquellas fuentes que tienen como característica común que no se terminan o que se renuevan por naturaleza. Dentro de estas fuentes tenemos y mencionamos qué tipo de fuente encontramos en las fuentes renovables. Ahora bien, ¿en qué mes se obtuvo mayor participación de las energías renovables en lo que es la generación de energía eléctrica?
En el mes de diciembre. Ustedes podían observar, así es, ustedes podían observar acá su gráfica. ¿Qué tipo de energía? Tanto la geotérmica, la eólica, la solar, hidroeléctrica, biogás o biomasa, se observa que tienen mayor participación durante todo el año. Fue la energía hidroeléctrica. Muy bien, muchas gracias. Entonces, en el segundo ejercicio, en el ejercicio número 2, lo que ustedes debían realizar es observar detenidamente las gráficas que nos presentan y con base a eso realizar su respectivo análisis. ¿Alguna duda hasta acá? No, gracias. Gracias, Juan Manuel. ¿Alguna duda? No, licenciado, ya resolvimos las dudas que teníamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora bien, si nos indican de determinar ese crecimiento, ¿ustedes qué pueden observar acá? Solamente esa pregunta les voy a plantear. Para el año 2015, en la energía geotérmica es de 249.75 y para el año 2016 es de 262.14. ¿Qué pueden observar solamente con estas dos cantidades? Que ha ido incrementando. Que hubo un incremento. Muy bien, muchas gracias, Olga. Y si nos preguntan cuál es ese crecimiento, ¿ustedes cómo lo realizan? ¿Se recuerdan de que para el año 2015 podemos ver de que sí hubo un aumento? De 249 al año 2016 fueron de 262. Entonces, queremos conocer ese aumento. ¿Cuánto es ese crecimiento para el año 2016? ¿Cómo lo vamos a determinar acá? Restando, haciendo una resta y quedaría 12.39 de diferencia. 12. Aquí, como bien sabemos, lo podemos hacer por una regla de 3 o como bien dice Olga, por medio de una resta. Entonces, por favor, si nuestro 100% es de 249.75, ese va a ser 100% porque nuestro año base va a ser el 2015. Depende con qué año los están comparando, con qué año están haciendo ese análisis. Entonces, consideren eso, por favor. Nuestro año 2015 va a ser el 100%, 249. Por lo tanto, ¿cuánto es 262.14? Ustedes pueden hacer una regla de 3. ¿Cuánto representa ese 262.14? O bien lo pueden hacer por medio de una resta. Vamos a restar lo que es 262.14 menos 249.75 y a ese resultado lo vamos a dividir en nuestro año base, que es 249.75. Solamente realicen esta operación y ahí nos vamos a quedar. Muy bien. Vamos a restar. Entonces, vamos a restar lo que es 262
249.14 menos 249.75. Dividido en el año base. Año base 249.75. Queda 0.05. Muy bien. Entonces, ese va a ser nuestro crecimiento. Ese crecimiento porcentual para el año 2016. Así deben realizar ustedes sus cálculos, o bien, como les decía, ¿verdad? Por medio de una regla de 3. 249.75 va a ser mi 100%. Determinar cuánto representa 262.14 por medio de esa regla de 3, o bien, como les explicaba de aquí, que tenemos que restar 262.14 menos 249 dividido en el año base, que es 2015. ¿Alguna duda? Muy bien. Les explicaba esto porque en el ejercicio que les voy a dejar va a venir un planteamiento donde les indique que vamos a determinar ese crecimiento porcentual. Entonces, por eso les indicaba aquí cómo lo deben de realizar. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, compañeros, y muchas gracias por la oportunidad, licenciado.